Primavera de 1989. La plaza de Tiananmen, en Pekín, es el escenario de un explosivo enfrentamiento entre los jóvenes que se manifiestan a favor de la democracia y el gobierno comunista de China. Transmitidas en directo por todo el mundo, las 7 semanas de desafío tocan a su fin cuando el ejército recibe la orden de poner fin al levantamiento. Lo que comenzó de forma pacífica terminará en un baño de sangre y una nueva oleada de opresión. Morirán miles de personas, pero el desafío seguirá vivo. Algunos se niegan a rendirse. Un joven detiene una columna de tanques e implora a su comandante: devolvednos nuestra ciudad. Al final su heroísmo no consigue detener la violencia, pero sí le confiere un lugar de honor en el panteón de los héroes de la década. El levantamiento de la plaza de Tiananmen está grabado de forma indeleble en nuestra mente, porque las cámaras de televisión nos permiten ver lo que sucede en el mismo instante y de forma ininterrumpida. Esto supone un choque emocional y nos comenzamos a sentir participantes más que espectadores. El joven solitario que se mantiene firme ante el poderío de la nación más poblada del mundo y bloquea el movimiento de una fila de carros blindados nos llena de orgullo a todos. Durante un momento glorioso nos está representando a todos y cada uno de los que aspiramos a la dignidad y libertad para el ser humano. Hay otras historias en los años 80, como la de Mikhail Gorbachev y Lech Walesa, la caída del muro de Berlín y la difusión de la democracia por Europa Oriental. Todas ellas historias dignas de celebrarse. Así fue el siglo XX. La era digital. Las canciones del Beatle John Lennon expresan el ansia de paz y amor que siente su generación. Cuando los Beatles se separan en 1970 y renuncian a su fama cargada de histerismo, Lennon y su esposa Yoko se trasladan de Londres a Nueva York. En 1975 tienen un hijo, Sean, al que colman de amor y atenciones. El niño parece apaciguar el espíritu inquieto de Lennon, ayuda a frenar su exhibicionismo iconoclasta y consolida su relación con Yoko. El 8 de diciembre de 1980, este amable apóstol de la paz es asesinado por un fan desequilibrado delante de su casa. Manhattan. Tiene 40 años. El sueño ha terminado, escribió una vez John Lennon. Sin embargo, para los millones de admiradores que lloran su muerte, el sueño no ha terminado. Para ellos sigue viviendo en sus letras, su música y en su voz, que ni siquiera una bala puede silenciar. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer. Decía que él no fue el primero en decir imagina que no hay países o dado una oportunidad a la paz, pero creía que como artista su deber era llevar la antorcha, decía, como una antorcha olímpica, pasándola de mano en mano, de una persona a otra, de un país a otro, de una generación a otra. Cuando muere en la calle ante su casa neoyorquina, John Lennon pasa la antorcha a millones de personas de todo el mundo. Ha dedicado su música a luchar contra la violencia y aún así muere de forma violenta. El hombre que fue considerado persona non grata por la mayoría de gobiernos es homenajeado incluso por jefes de Estado. El dolor es palpable en todo el mundo. Un Beatle, quizás el Beatle, se ha ido. Los 80 han comenzado. El sonido de los disparos vuelve a oírse en 1981 cuando Ronald Reagan ve de cerca la muerte. Apenas 2 meses de jurar su cargo, el presidente es víctima de un atentado. 3 personas más resultan heridas, entre ellas el secretario de prensa del presidente, James Brady.
Reagan sobrevive a una operación de urgencia con una sonrisa. Antes de entrar en el quirófano bromea: doctores, espero que sean todos republicanos. Este optimismo a prueba de balas es lo que protege al presidente de la adversidad y hace que gran parte de la población de Estados Unidos le coja gran afecto. La nación responde a ese optimismo el 4 de julio de 1986 con una fiesta gigantesca y espectacular en la que se celebra el centenario de la Estatua de la Libertad. También hay otras imágenes y sonidos en los 80. El artista aún conocido como Prince lo dice todo cuando canta Let's Go Crazy, volvámonos locos. Está la realidad virtual y el comecocos. Está la fiebre de la informática y el breakdance. El mundo se vuelve loco en busca de muñecas repollo, intentando vencer el desafío del cubo de Rubik. Lo grande está de moda a principios de los 80, sobre todo en Wall Street, donde los beneficios suben de forma imparable. Una película capta el espíritu de los tiempos. Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed in all of its forms. Greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. El obstinado conservadurismo de Reagan encuentra un alma gemela en la primera ministra británica, Margaret Thatcher. En 1982, cuando Argentina invade las Islas Malvinas ocupadas por el Reino Unido, Thatcher va a la guerra. El combate tiene lugar en el Atlántico Sur, alrededor de esas diminutas islas. Los británicos pierden 4 buques de guerra, pero una vez en tierra, la gran movilidad de sus fuerzas arrolla a los desmoralizados argentinos. Una vez terminada esa breve guerra, los habitantes de las Malvinas reanudan la plácida coexistencia con las ovejas que les superan en número. En la isla caribeña de Granada, con un gobierno marxista, Ronald Reagan emprende su propia guerra. Envía las tropas, dice, para rescatar a varios cientos de estudiantes de medicina norteamericanos y no para derrocar al gobierno. Los estudiantes son evacuados y el presidente proclama: llegamos justo a tiempo. El mismo año, en 1983, Reagan envía a los marines al Líbano con la esperanza de poner fin a una prolongada guerra entre musulmanes y cristianos. Enviados para impedir la violencia, los marines pronto se convierten en víctimas de ella. Un camión cargado de explosivos se estrella contra sus cuarteles, matando a más de 200 marines. Los extremistas musulmanes se atribuyen la matanza. When our citizens are abused or attacked anywhere in the world, on the direct orders of a hostile regime, we will respond, so long as I'm in this Oval Office. Cuando unos terroristas atentan contra soldados estadounidenses en una discoteca de Alemania Occidental, el presidente actúa. El 14 de abril de 1986 ordena un ataque por sorpresa contra el hombre fuerte de Libia, Muammar el-Gaddafi. Apodado el perro rabioso de Oriente Próximo, Gaddafi niega su complicidad en el atentado. Su negativa incluye una amenaza de represalias. 32 meses más tarde llega esa represalia. En diciembre de 1988 despega un 747 de Pan Am como este en el vuelo 103 de Londres a Nueva York. A bordo van 256 personas, la mayoría estadounidenses. Una bomba explota durante el vuelo. El jumbo se estrella en el pueblo escocés de Lockerbie. Mueren todos los ocupantes y 11 lugareños. Se identifica a los que perpetraron el atentado. Los dos son agentes libios. La política exterior estadounidense de los 80 también está obsesionada con la guerra civil en Nicaragua, donde el gobierno sandinista de inspiración marxista se enfrenta a unos insurgentes de derechas llamados la Contra. Reagan no oculta su apoyo a la Contra, pero parte de la opinión pública y el Congreso se opone a ofrecerles ayuda militar. El presidente no se da por enterado cuando sus asesores de seguridad urden un extraño plan en el que entra el enemigo jurado de Estados Unidos, Irán. Este país está enzarzado en una brutal guerra con la vecina Irak.
Irán accede a obtener la liberación de rehenes estadounidenses en Líbano a cambio del derecho a comprar armas para usarlas contra beneficios se entregan a la contra nicaragüense para comprar armas. El presidente Reagan niega la operación, pero esta acaba por salir a la luz. Del caso en el Congreso, uno de los conspiradores principales, el teniente coronel de los Marines, Oliver North, se niega a implicar a su comandante en jefe. I never personally discussed the use of the residuals or profits from the sale of U.S. weapons to Iran for the purpose of supporting the Nicaraguan resistance with the president. I never raised it with him, and he never raised it with me. A few months ago, I told the American people I did not trade arms for hostages. My heart and my best intentions still tell me that's true, but the facts and the evidence tell me it is not. En la cumbre de Ginebra de 1985, el presidente se reúne con el nuevo Gorbachev. A pesar de las diferencias de edad e ideología, los dos estadistas conectan bien. Es un hecho poco habitual, se apartan de sus séquitos y conversan en privado en busca de formas de aliviar las tensiones entre las superpotencias. We understand each other better, and that's a key to peace. I gained a better perspective. I feel he did too. Más tarde, en 1987, los dos líderes firman el primer tratado de desarme nuclear. El desmantelamiento de sus arsenales es limitado, pero es un signo de esperanza. Reagan decide pedir más en Berlín, a la sombra del símbolo más despreciado del comunismo. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Es al mismo tiempo un desafío y una proclama profética. July 29 de julio de 1981, la Catedral de San Pablo, en Londres. Es la boda del siglo. Una aristócrata hermosa y joven, Lady Diana Spencer, se casa con Carlos, príncipe de Gales y heredero del trono británico. El mundo queda fascinado ante lo que parece una pareja de cuento de hadas. 750 millones de personas de todo el mundo observan cómo el príncipe de Gales, de 32 años, toma por esposa y futura reina a la profesora de jardín de infancia de 19 años. Es un acontecimiento grandioso y opulento. La novia viste un resplandeciente vestido de tafetán y encaje con una cola de 8 metros y un velo adornado con 10.000 lentejuelas de madreperla. Tras la ceremonia nupcial, antes de que la joven pareja se dirija al Palacio de Buckingham por las calles en las que se agolpan 1 millón de personas, el arzobispo de Canterbury afirma: esta es la materia de la que están hechos los cuentos de hadas. Pero no todos los cuentos tienen un final feliz. Desde su niñez a Carlos se le ha enseñado a mantener una actitud distante, como corresponde a un futuro rey. Es un avezado jugador de polo, asiduo de la ópera y amante de la arquitectura. Diana es hija del rock and roll. Le gusta bailar y trasnochar. I'm amazed that she's been brave enough to take me on. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. En sus apariciones en público parecen felices. En privado, el matrimonio sufre tensiones a causa de las diferencias de edad y temperamento. El constante de la prensa no alivia precisamente la situación. The pressure on us both as a couple with the media was phenomenal, because my husband and I, we were told when we got engaged that the media would go quietly, and it didn't. And then when we were married, they said it would go quietly, and it didn't. And then it started to focus very much on me. La atención de los medios de comunicación no aparta a Diana de su papel como princesa, esposa y madre hasta que descubre que Carlos mantiene una relación con su antigua amante, Camilla Parker Bowles. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. La infelicidad de Diana se expresa en ataques de bulimia y en sus propias relaciones extraconyugales. A medida que el resulta más difícil a Diana poner buena cara.
Su entrega a su labor es cada vez mayor. A finales de los 80 está profundamente implicada en causas humanitarias. AIDS has raised some enormous emotional, moral and spiritual issues that transcend the physical disease. The vicious circle of fear, prejudice and ignorance has increased the spread of AIDS to an alarming level. En Estados Unidos, al principio, el SIDA se considera una enfermedad de homosexuales. Pero los médicos no tardan en darse cuenta de que puede afectar a todo el mundo. La transmisión se produce por vía sanguínea, por un contacto sexual, una transfusión o jeringuillas intravenosas. Cuando esta enfermedad acaba con la estrella de cine Rock Hudson, el público cobra conciencia del problema. El caso de Ryan White, contagiado por una transfusión de sangre contaminada, también conmociona a la nación. La escuela de Ryan se opone a que acuda a clase a pesar de que está demostrado que el SIDA no se transmite por un contacto no íntimo. Con solo 13 años, Ryan muere. Con unos 30 millones de personas infectadas con el virus VIH y aproximadamente 6,5 millones de muertes hasta 1996, por fin llega la esperanza de la mano de un equipo de virólogos dirigidos por el Dr. David Ho. Este crea lo que se denomina un cóctel terapéutico de inhibidores de proteasas. No supone una cura para el SIDA, pero las investigaciones del Dr. Ho mantienen las esperanzas de que el SIDA no es invencible. Una de las barreras para financiar las investigaciones sobre el SIDA es la intolerancia. La película galardonada con 4 Oscars, Carros de Fuego, aborda de forma elocuente la intolerancia de otro tipo. Tampoco puede pasarse por alto un mensaje solidario. Es el mismo que el de la película más taquillera de la década, E.T. el extraterrestre. El respeto a todos los seres. Okay, they're closed. I'm just gonna kill you. Okay, swear it one more time. I have absolute power. Yes. Esta historia sencilla y conmovedora es uno de los símbolos de los 80. El presidente Ferdinand Marcos lleva gobernando Filipinas desde 1965. Con su extravagante esposa Imelda, el corrupto régimen de Marcos ha llevado a esta nación isleña a la ruina. Más tarde es la colección de zapatos de Imelda lo que se convierte en un símbolo de su derroche y vida disipada. En 1983, el líder de la oposición en el exilio, Benigno Aquino, regresa a Manila. Es asesinado en el mismo aeropuerto antes de que pueda enfrentarse a Marcos. Su viuda Cory sigue luchando por él. En unas elecciones problemáticas gana la presidencia y obliga a Marcos a exiliarse. Aquino se enfrenta a insurrecciones comunistas e intentos de golpe de Estado y mantiene a Filipinas con rumbo a la democracia. Es solo una de las muchas mujeres que visten el manto del liderazgo en los años 80. Otra es Benazir Bhutto, primera ministra de Pakistán. Más tarde su imagen quedará manchada por acusaciones de corrupción. Con todo, es la primera ministra que da a luz mientras ostenta su cargo. Indira Gandhi está en su 4º mandato como primera ministra de la India. Tras emplear la fuerza para sofocar una rebelión de militantes sikhs, es asesinada. En Occidente está Margaret Thatcher, ya en su 3er mandato.
Las mujeres también están ocupando su puesto en el programa espacial estadounidense. La astronauta Sally Ride, doctora en física, sube a bordo de la lanzadera espacial Challenger en 2 misiones exitosas. En 1985, una maestra de escuela de 37 años, Krista McAuliffe, gana un concurso nacional para convertirse en el primer ciudadano de a pie que vuela al espacio. To have 2 lessons in my life. I've been preparing these since September, and I just hope everybody tunes in on day 4 now to watch the teacher teaching from space. El despegue parece perfecto. En la NASA nadie espera ningún problema. Entonces, menos de 2 minutos después del despegue, sucede lo inesperado. Here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. We have no downlink. They came from all parts of this great country. They were so different, yet in their mission, their quest, they held so much in common. We will never forget them, nor the last time we saw them, as they prepared for their journey and waved goodbye and slipped the surly bonds of earth to touch the face of God. La muerte de Krista McAuliffe, la primera ciudadana particular que voló en una misión de la lanzadera, y sus 6 compañeros de tripulación, nos recuerda una vez más que a pesar de todo nuestro saber científico, todavía un mecanismo a prueba de accidentes que nos pueda conceder inmunidad ante el error humano o el fallo de la tecnología. De la misma forma aprendemos una y otra vez que jamás podrá garantizar la seguridad de una figura pública, ya sea el Papa, un presidente o un primer ministro, mientras los asesinos políticos y los locos armados estén entre nosotros. Un golpe derechista amenaza la incipiente democracia de España. Miembros de las fuerzas de seguridad como rehenes a los diputados. Tratan de provocar un levantamiento nacional contra el gobierno centrista de España. Pero se topan con el rey Juan Carlos, que confirma la legitimidad de las instituciones democráticas. El golpe fracasa y la transición democrática puede proseguir. El compromiso del pueblo español para con la democracia gana la admiración del mundo y la recuperación de un tesoro nacional. El Guernica de Picasso. Cuando el artista pintó este cuadro en plena guerra civil española, ordenó que solo se entregara a España cuando el país fuese una democracia. Ahora se traslada del Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta su legítimo hogar en Madrid. También en 1981 un loco siembra el dolor. El Papa Juan Pablo II es víctima de un atentado en la plaza de San Pedro, en Roma. El pontífice, que cuenta 60 años, sobrevive tras pasar más de 5 horas en la mesa de operaciones. El agresor, un expresidiario turco, implica a la Unión Soviética en la trama para matar al Papa. Más tarde, Juan Pablo II visita a su asesino frustrado en la cárcel. Le perdona. En 1983, el Papa regresa a su Polonia natal. Por la televisión le ve el disidente polaco Lech Walesa. Juntos desempeñarán un papel importante en el futuro de Polonia. Los Ángeles acoge los 23º Juegos Olímpicos de Verano de la era moderna. Los Juegos celebran el espíritu deportivo según la tradición de las primeras Olimpiadas celebradas en Grecia en el año 776 a.C.
Pero por segunda vez en los años 80, los Juegos sucumben a las presiones de la Guerra Fría. En el desfile de las naciones participantes faltan la Unión Soviética y sus países satélites. Es la venganza por el boicot estadounidense a los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú. Cuando la antorcha olímpica llega al histórico Coliseo de Los Ángeles, sede de los Juegos de 1932, Rafer Johnson, antiguo campeón de decatlón, tiene el honor de encender la llama olímpica. Entre los ganadores de medallas de oro están los estadounidenses Florence Griffith Joyner, el campeón de velocidad Carl Lewis y la gimnasta Mary Lou Retton. A pesar de la Guerra Fría, las Olimpiadas de 1984 demuestran que el espíritu de unidad está vivo en el mundo. En una década a veces definida por el escepticismo, suele pasarse por alto el espíritu de solidaridad. En la música como en los deportes, ese espíritu domina los años 80. El músico de rock irlandés Bob Geldof inspira una serie de conciertos y grabaciones con las que se recauda dinero para aliviar el sufrimiento de miles de africanos hambrientos, víctimas de una sequía prolongada en Etiopía. Primero llega la canción de Geldof, Do They Know It's Christmas, y luego We Are the World. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Compuesta por Lionel Richie y Michael Jackson, We Are the World se convierte en un himno para los 80, un conmovedor testimonio de la compasión humana y una confirmación del poder curativo de la música. Los conciertos Live Aid, organizados por Bob Geldof, también forman parte del inmenso esfuerzo de ayuda. Will you please welcome America to Live Aid Day? Hello, America. Welcome to the world. Buenos días, hijos de los 80, dice la cantante Joan Baez cuando se presenta ante los 90.000 estadounidenses reunidos para el concierto Live Aid en Filadelfia. Este es vuestro Woodstock y llega con retraso. Ella y decenas de estrellas del pop y el rock no solo dan espectáculos, sino que inspiran a su público a ambos lados del Atlántico. Durante unos breves momentos gloriosos, los músicos de los 80 dan una nueva imagen a una década que se está ganando rápidamente la reputación de ser la década del egocentrismo. La emisora de radio mundial de Bob Geldof recauda más de $50 millones para la lucha contra el hambre en África. Y de repente todo el mundo empieza a fijarse en el continente negro. En Sudáfrica los negros exigen que el mundo preste atención, gritan, dadnos nuestra libertad, dadnos nuestra dignidad, dadnos nuestra patria. Sus gritos caen en oídos sordos desde 1948, año en el que el apartheid se convirtió en ley. La separación estricta de las razas está concebida para mantener a los negros sumidos en la pobreza y la servidumbre. En marzo de 1960, cuando la policía mató a 67 personas en la barriada negra de Sharpeville, hubo un cambio en el movimiento no violento de Nelson Mandela. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. En 1964, Mandela fue condenado por sabotaje y traición y sentenciado a cadena perpetua. A lo largo de los años siguientes, la batalla por la libertad continuó. En 1976, cientos de manifestantes, la mayoría niños, murieron en Soweto cuando protestaban por la decisión gubernamental de imponer la enseñanza del afrikaans en las escuelas negras. El afrikaans es un idioma que hablan los blancos surafricanos descendientes de holandeses. Los negros lo consideran el idioma de la opresión.
Cuando se hace evidente la información sobre la brutal ejecución del apartheid por parte de los blancos, muchos en Occidente exigen que sus gobiernos y las Naciones Unidas actúen. A continuación se imponen sanciones económicas. Los líderes blancos de Sudáfrica se convierten en unos parias de la escena internacional. Pero el primer ministro Peter W. Botha deja claras sus intenciones con gran arrogancia en un discurso ante el Parlamento. I've been lenient and patient. Don't push us too far. Don't push us too far. Con Mandela en la cárcel es su mujer Winnie quien mantiene vivo su mensaje de libertad. Los defensores de un movimiento no violento encuentran un portavoz carismático en el arzobispo Desmond Tutu, jefe de la Iglesia Anglicana de Sudáfrica y ganador del Premio Nobel de la Paz. The world acknowledges us as working for justice, for compassion, for love, for togetherness, for reconciliation. La talla moral de Tutu le permite dirigir sus reivindicaciones directamente al nuevo primer ministro Frederick de Klerk. Nelson Mandela, that is our leader. That is our leader. Release our leader. Mandela. A lo largo de los 80, las presiones internacionales junto con un prolongado boicot económico hace que sea casi seguro que suceda algo. Y es así. Al final, el momento llegará un año después de que termine esta década. Tras 27 años de presidio, Mandela está libre. Pide a su pueblo que colabore con él para construir una Sudáfrica mejor. Un electricista en paro llamado Lech Walesa encabeza una huelga contra el gobierno comunista de Polonia. El apoyo para el movimiento, que se llama a sí mismo Solidaridad, se extiende desde los astilleros de Gdansk a toda Polonia. Cientos de miles de personas se unen en el clamor por unos sueldos decentes y una distribución de alimentos más equitativa. Como negociador principal de Solidaridad, Walesa arranca importantes concesiones del gobierno, lo que consolida su posición como el hombre del momento en Polonia. El sindicato Solidaridad cuenta con 10 millones de miembros. Bajo presiones de los soviéticos, el gobierno militar de Polonia declara la ley marcial. Se prohíben las manifestaciones de solidaridad. La respuesta a las protestas es la fuerza. Walesa es arrestado y retenido, primero en la cárcel, luego en arresto domiciliario durante 11 meses. Durante su encierro es nombrado Hombre del Año de la revista Time. En 1983 se le concede el Premio Nobel de la Paz, pero las autoridades le impiden acudir a recogerlo. Reconfortado por los gritos de ánimo de sus seguidores, Walesa sabe que la historia se mueve a su favor. Este rechoncho electricista en paro dijo una vez: no estoy interesado en la política, yo soy un sindicalista. Pero el hombre de bigote de morsa y sonrisa amplia es sin duda un político. 10 años después de subirse a los muros del astillero Lenin para organizar a los trabajadores, Lech Walesa se convierte en el primer presidente elegido democráticamente en Polonia desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
El éxito de la lucha de solidaridad por unas elecciones libres es uno de los primeros indicios de que el control de la Unión Soviética sobre su monolítico imperio en Europa Oriental se está debilitando. 1985. Rusia exhibe su poderío militar en la Plaza Roja. Pero la dura realidad de su poderío en declive se refleja en el rostro de Mikhail Gorbachev. El líder soviético hereda de sus predecesores un sinnúmero de problemas aparentemente insuperables. En Afganistán, 120.000 soldados rusos están bloqueados en una guerra con rebeldes islámicos. Estos están adiestrados para la lucha en las montañas y combaten por el derrocamiento del gobierno marxista de Afganistán. A medida que la guerra sigue sin un sentido aparente, la moral baja y los motines abundan. La guerra se cobra 16.000 bajas y recibe el triste apodo de el Vietnam de Rusia. En 1989, 10 años después de la intervención rusa, Gorbachev saca de Afganistán a los últimos soldados. En el frente interior se enfrenta a una economía en decadencia. También se ve comprometido por su torpe manejo del desastre nuclear de Chernóbil. Una explosión provoca un incendio que se extiende fuera del reactor, contaminando la atmósfera con niveles peligrosos de radiación. Los soviéticos tratan de silenciar el incidente y minimizan la crisis. La reputación de transparencia de Gorbachev sufre. Aunque acosado por los problemas en su país, Gorbachev es admirado en Occidente como defensor de la paz. Afectuosamente conocido como Gorby, el vigoroso líder soviético supone un gran contraste con sus dogmáticos predecesores. Su proyecto reconstruir la Unión Soviética sobre líneas más democráticas. La apertura de Gorbachev vuelve a manifestarse cuando permite que estadounidenses y soviéticos se unan en una marcha a favor de la paz de Leningrado a Moscú. Esta marcha culmina en el primer festival de rock al aire libre en la Unión Soviética, en el que actúan artistas rusos y estadounidenses, entre ellos Bonnie Raitt. Very effect is a miracle, I think. A miracle, and that's a great idea. That was a great idea to make this concert here. It's impossible, and that's great. Es la relación de Gorbachev con Ronald Reagan la que define en parte su lugar en la historia. Gana el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por negociar un final a 40 años de rivalidad nuclear. En Moscú, el presidente, que llamó a la URSS un imperio del mal, muestra abiertamente su afecto hacia su actual emperador. Con el sucesor de Reagan, George Bush, Gorbachev prosigue la aproximación, pero el éxito internacional no le protege de las críticas en su país. Es el primer líder soviético que oye críticas e insultos en el Parlamento. Los comunistas de la línea dura se oponen a sus reformas políticas. También se le enfrentan cuando renuncia al derecho a intervenir militarmente en los problemas internos de los países satélites. Primero es Polonia. Luego la siguen otros países del bloque oriental que se liberan de las dictaduras que los han mantenido en el subdesarrollo económico. Gorbachev no puede frenar lo que ha puesto en marcha. El ansia de democracia y sus beneficios es demasiado grande. La Unión Soviética mira impotente cómo se viene abajo su imperio. Más tarde, stalinistas, irredentos y nacionalistas fanáticos declararán responsable a Gorbachev. A finales de 1989, Hungría es la primera en abrir sus fronteras a Occidente, ofreciendo a algunos refugiados su primer paso en libertad. Luego, el 10 de noviembre, el propio muro de Berlín se agrieta. Una alegre multitud se abalanza hacia la zona oeste. Llegan para celebrar y tomar parte en la caída del símbolo más despreciado de la Guerra Fría.
Los alemanes orientales y occidentales se reúnen por primera vez en 28 años. La caída del muro de Berlín es un final apoteósico de una década marcada por una profunda ansia de libertad. Un nuevo vocabulario se impone en los años 80. Palabras como nanosegundo, módem, fibra óptica y autopista de la información pasan a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano. La revolución electrónica que avanza a un ritmo frenético desde la Segunda Guerra Mundial nos envuelve a todos. Ordenadores gigantes que antes ocupaban habitaciones enteras ahora pueden llevarse en la muñeca. Los chips, microprocesadores que en los años 70 costaban 6.000 pesetas cada uno y solo contenían 50 transistores, en los 80 cuestan 300 y contienen 50.000 transistores. Pero más allá de la informática, más allá del almacenamiento de la información, hay otro salto adelante que tiene lugar a finales de los 80. Es el dramático cambio que la revolución tecnológica supone para las comunicaciones. Los satélites, la telefonía móvil, el telefax y el correo electrónico nos conectan a todos. La aldea global es electrónica. Un periodista escribe que la televisión, los faxes y los ordenadores fueron cómplices en el drama que se escenificó en el muro de Berlín. Por medio de ellos, la información y los sueños se comunican al instante. Con ellos, el poderío de una idea no puede encerrarse durante mucho tiempo. John Lennon, que murió al comienzo de esta década, le da su frase final. A medida que se abren las fronteras, no es difícil imaginar que no hay países. Es una de las grandes celebraciones del siglo. Después de todo, es el final de la Guerra Fría. Es algo digno de celebrarse.